Fotografía con el profesor Jesús Chucho Delgado y Luis Pimentel. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Sean todas y todos bienvenidos a esta séptima edición de tu programa Hablemos de Fotografía desde el Centro Histórico Fotográfico Yaritagua, donde cada imagen cuenta un capítulo de nuestra identidad. Hoy, como de costumbre, con invitados de lujo. No podía faltar en este número 7, séptimo de la suerte, como dice por ahí, un personaje de nuestra hermosa Yaritagua. Se trata nada más y nada menos que de la profesora Belkis Montilla. Pero antes de traerla directamente con todos ustedes para que disfruten de esta tertulia, quiero decirles que este programa se construye en el Centro Histórico Fotográfico Yaritagua, que elabora y funciona en la Casa de la Cultura José Pepe Blanco Peñalver. Por supuesto, este programa, Hablemos de Fotografía, en la coordinación de este programa está el profesor Jesús Chucho Delgado y en la edición y montaje de dicho programa, Virnel Castillo. Y acá en la conducción, Luis Alberto Pimentel. Recuerden que esto también llega a ustedes gracias a los amigos de La Vida en Rosa, donde un café y un buen postre en cualquier hora del día siempre va a ser un placer. Detrás de la comandancia de policía, acá en Yaritagua, ahí está La Vida en Rosa. Un buen café, un buen postre a cualquier hora del día siempre será un placer. Así que bueno, como le dije antes, séptima edición de tu programa Hablemos de Fotografía. Recuerden que este programa lo pueden encontrar a través de nuestros canales de YouTube, en Instagram, en nuestro canal, por supuesto, de WhatsApp, ahí lo van a encontrar. También lo pueden seguir a través de la emisora Clarín 98.7 FM, los días sábados de 8 a 9 de la mañana. Agradecemos a nuestro amigo, el doctor abogado Edwin Millán, por cedernos ese espacio tan gentilmente y que cada día vamos reforzando y trabajando para hacerlo lo mejor posible, para que ustedes disfruten de una buena programación y por supuesto de un buen programa, y que la gente de Yaritagua, la que está acá con nosotros, la que está fuera del país, nos ubique a través de nuestras plataformas digitales. Vamos a entrar en materia en nuestro programa de hoy, como lo es dándole la bienvenida nuevamente a nuestra querida y amada profesora Belkis Montilla, la cronista oficial de nuestro Yaritagua hermoso. Así que, profesora, bienvenida a su programa Hablemos de Fotografía. Para mí es un inmenso placer tenerla acá con nosotros. Hay una serie de preguntas por ahí que tenemos. Se prende el gusano del saber, del querer saber más, y sé que usted es una lumbrera, como lo digo yo siempre. Así que bienvenida a su programa Hablemos de Fotografía. Las cámaras son suyas, los micrófonos son suyos y por supuesto la radio y toda la gente quiere escuchar. Bueno, muchas gracias por esta invitación. No hay séptimo malo. Sí, señor. Vamos a pensar, pues, que siempre estuve ahí de primerita, pero me tocó de 7, un problema. De verdad que me siento complacida de poder estar aquí con ustedes y de poder, contestar algunas preguntas, porque tampoco me las sé todas. Yaritagua tiene una historia muy larga y todavía estamos investigando. Todavía estoy segura que me voy y el que venga tiene mucho que trabajar todavía. Así que espero que a alguno se le prenda ese gusanito por la historia local, por nuestra historia municipal, para que pronto vengan muchos muchachos a contarnos las historias, que sea yo la que los vea a ellos contando la historia. Perfectamente, sí, porque como lo decíamos en un programa anterior, nosotros por allí, todos vamos a pasar un momento determinado, ¿verdad? Y lo que acaba de decir la profesora es que de repente a cualquiera de nosotros, a lo mejor de los que estamos acá en este momento, o los que nos están escuchando o viendo, se les prenda ese gusanito por la historia de Yaritagua y quieran seguir ese ejemplo de la profesora. Profesora, ¿cuántos años investigando? ¿Cuántos años? Bueno, son bastantes. Bueno. Yo tuve el privilegio de trabajar en la Escuela Jesús Millán, de la cual siempre me he sentido orgullosa. Y aquellos niños siempre tenían ese gusanito, profesora, y tal cosa. Y me di cuenta que no habían libros. La historia de Yaritagua no estaba escrita. Entonces comencé a hacer manuscritos.
que los llevaba a la escuela y los muchachos me preguntaban, ¿y quiénes eran los indígenas que vivían en Yaritagua? Ah, bueno. Entonces, para aquel entonces se decían que unos chipas. Los chipas vivían hacia Aroa, más no a Yaritagua. En Yaritagua vivían los caquetíos. Y por ahí comencé a hablarle de los indígenas, cuáles eran nuestros primeros habitantes, porque a veces confundimos con una fundación y todo eso. Y la historia de Yaritagua es sui generis, porque no se parece a otras. Los primeros tiempos, cuando llega el conquistador a la América, esa historia no la podemos borrar. Cuando ellos llegan a la América, se rompe pues lo que existía y comienza una nueva historia, empieza un nuevo episodio, una nueva etapa. Y es con el Tocuyo, con la fundación del Tocuyo, cuando empieza a querer esos españoles a revisar esas tierras tan hermosas que se veían hacia adentro y que estaban desconocidas para ellos, no era que éramos desconocidos. Okay. Nosotros sí existíamos como indígenas y era un pueblo que tenía mucho adelanto, que quizás no se le reconoció en el momento, pero que hoy en día los estudiosos de esa etapa ven que el hombre primitivo, que el hombre indígena tenía muchos saberes y que tenemos mucho que todavía por descubrir. Tal es el caso, pues entonces que esos del Tocuyo vinieron a Yaritagua. Por eso nosotros somos hijas de ese pueblo del Tocuyo. Y se le llama la ciudad madre, porque no es madre solo de Yaritagua, sino madre de Barquisimeto y madre de muchos otros pueblos de Venezuela, de esta Venezuela que conocemos hoy. Hábleme un poquito, por favor, de esos libros, profesoras. Bueno, mi primer libro, que no fue un libro, fue un folleto, que precisamente nace a raíz pues de esa necesidad que teníamos los docentes de poder conocer la historia. Me lo hicieron en el IAN. El IAN, Instituto Agrario Nacional, funcionaba en Yaritagua. Y eran los únicos que tenían así impresora. ¿Dónde funcionaba para que la gente? En la avenida Padre Torres, donde está hoy día el hospital Gaetano Mataroso. De repente mucha gente lo sabía. ¿Tú lo sabías? Ah, bueno, tienes algo para okay. Allí estaba, por cierto, estaba Euclides. Euclides Roja era una de la gente que mandaba ahí. Yo no sé si era jefe o no era jefe, pero él fue el que me hizo el quite y pudimos entonces sacarlo un folleto, un pequeño folleto con algunos personajes y un poquito de esa historia que había investigado, que era muy poquito. Eso era en 1983. Se pudiera decir que esa fue mi primera edición que salió a la calle y que a lo mejor tuvo detractores, porque no fue un trabajo terminado, como esto que tengo ahorita, de los cuales me siento echona, pero ese no, porque era muy humilde y era más que todo una guía para saber quién había sido el padre Torres, para saber quién era, aquí teníamos un general que era Marcial Roja Agüero, que lo conocíamos y lo veíamos con su uniforme, pero no sabíamos quién era, y ahí estaba su biografía, la de Roberto Mujica, que es un periodista, y así José Juan Delgado, y algunos otros personajes. No era muy grande, era pequeño, pero con eso comencé. Y después de ese, bueno, empezaron a llegar otros, porque luego entonces fui la cronista de la ciudad, tuve la suerte de ir investigando, de presentar una investigación para poder ser cronista. Perfecto. Y esa investigación salió en un libro que me lo hizo Ángel Alberto Rivero Morito, que fue el alcalde con el cual comienzo, sabiendo, ¿no?, que el cronista no es de una alcaldía, sino del Consejo Municipal. Sin embargo, en ese momento estaban fusionados ambos poderes y es él el quien sufraga pues los gastos de ese primer libro. Después con Filipo Lapi me hace otro y allí entonces hablamos del Día de Yaritagua, de los símbolos de Yaritagua, porque no solamente tenemos una bandera, que por cierto, el 19 es Día de la Bandera Municipal. Tenemos que rendirle honores a nuestra bandera. Somos uno de los pocos pueblos que tiene su bandera. Todavía hay pueblos que no tienen ni bandera, ni himno, ni escudo. Y andan en ese trajinar. Y me han buscado siempre para que los oriente, para saber de qué manera se hizo ese concurso y ese proceso para poder tener esa simbología.
Entonces, nosotros tenemos la simbología, tenemos un árbol, tenemos una flor, tenemos fruto. Y tenemos un pájaro. Todo eso ocurrió en los años 80 hacia el 90, en ese tiempo. O sea que fuimos unos adelantados en el tiempo. Muy bien, muy bien. Vamos, es para que sigamos apoyando la cultura, sigamos apoyando el trabajo investigativo de todos los cronistas a nivel nacional. Usted pertenece a la Asociación de Cronistas. Soy miembro de la Junta Directiva. Miembro. Ahora mismo en Mérida creo que hay una actividad, ¿no? Sí, la semana que viene en San Carlos de Austria. Ajá. Y luego en Mérida para el año siguiente, o sea, en enero creo. Perfecto. Bueno, entonces ese es el llamado. Profesora, en la próxima parte de nuestro programa vamos a estar conversando, con el profesor Jesús Chucho Delgado, que tiene una gran cantidad de preguntas que hacerle. Pero no sin antes recordarle que este café es cortesía de La Vida en Rosa, donde un café, un buen postre, a cualquier hora del día, siempre será un placer. Esto es Hablemos de Fotografía a través de Clarín 98.7 FM y por supuesto su canal de YouTube desde el Centro Histórico Fotográfico Yaritagua, donde cada imagen cuenta un capítulo de nuestra identidad. Ya regresamos. El Centro Histórico Fotográfico Yaritagua pone a tu disposición varios canales de contactos. Canal de WhatsApp, Centro Histórico Fotográfico Yaritagua, Instagram, Facebook y YouTube, @CHF Yaritagua, correo electrónico chfyaritagua@gmail.com. Tu imagen puede ser parte de nuestra historia. En Hablemos de Fotografía, enfocamos la historia. Hoy he vuelto a mi querida Yaritagua, después de un tiempo de ausencia que pasé. Tu fuente aún mantiene la fragancia y a mis amigos hoy los he vuelto a ver. Me gusta cómo ha pasado el tiempo, tu plaza está tan linda tal como la dejé. La iglesia, refugio de esperanza, recuerdo allá en la infancia, quizás del padre Andrés. Se ven tus lindas casas, tus callecitas guardan su timidez. No olvido aquel viejo mercado, ni la botica popular del ayer. Tú tienes en tu seno la estancia, el brillo, la constancia, belleza y altivez. Te quiero, pueblo de mi añoranza, canto estas remembranzas con mucha sencillez. Muy bien, continuamos entonces, pero antes quiero manifestar a nombre del Centro Histórico Fotográfico Yaritagua la satisfacción que sentimos quienes conformamos este equipo, porque hoy tenemos en nuestro recinto a una persona verdaderamente merecedora del cargo que está ejerciendo. Una persona que ha dedicado parte de su vida al crecimiento de la historia y al conocimiento de la misma. ¿Por qué la ha hecho
necesario crecer? Porque la historia se estanca muchas veces. ¿Y por qué decimos para el conocimiento? Porque ha sido mensajera desde los niveles educativos más pequeños, con nuestros niños de preescolar, a nivel de la formación académica, y ha ido incursionando en los niveles educativos y comunitarios para que todos los yaritagüeños, residentes y amigos, viajeros y todas aquellas personas que han tenido la suerte de estar en la tierra de Santa Lucía, conozcan diferentes bemoles y diferentes partes de esta tierra que nos ha visto crecer y también le debemos mucho. Por eso nuestro agradecimiento a mi apreciada y querida Belki, porque es un honor para nosotros como centro fotográfico y como centro histórico que esta fotografía que hoy está frente a nosotros se compacta con la fotografía humana de esa mujer luchadora, toda una dama, toda una integridad docente, y que nos seguirá enseñando con su investigación y seguirá avanzando para que las nuevas generaciones enriquezcan y quieran más su lar nativo. Bienvenida, Belki, esta es su casa y queremos entonces ir incursionando en esas famosas preguntas que siempre surgen cuando llega un invitado de esa magnitud. Como cronista, tu mayor experiencia, Belki. Mi mayor experiencia. El contacto con la gente, yo creo que eso me ha hecho a mí más grande como persona, porque la gente de Yaritagua es muy humilde, pero así como es humilde, también es alegre, es empática, le gusta compartir, porque muchas cosas de las que yo sé las he aprendido de boca, o sea, de alguien que me cuenta. Entonces, no de entrevistas formales como tal, sino un cuento. Ven que te tengo un cuento, y ese cuento entonces yo lo convierto en una investigación, porque me llama la atención. Por ejemplo, en una oportunidad, un joven me preguntó por su familia. Mi familia firmaba Canelón, o firma Canelón, pero él no es Canelón ya, él tiene otro apellido. Y mi abuela decía que su marido había sido general, o sea, son cuentos. Entonces, bueno, yo lo escuché con tranquilidad y con mucha atención. Después me fui a los libros y empecé a indagar y a indagar. Entonces un buen día me vuelve a llamar y le digo, mira, ¿sabes que tu abuelo era general? ¿Cómo, profe? Sí, general. Mira, estuvo en tal batalla, murió en tal sitio, hizo tal cosa, y de eso saqué yo un cuento, de eso saqué una ficha, de eso saqué una historia, y de eso se trata. Si la gente conversa, cuentos que están guardados, como digo yo aquí, en este libro, que se llama Los Gritos del Silencio. Estos se llama así, Gritos del Silencio, porque son las palabras que se quedan encerradas en esos caserones que tenemos en Yaritagua. Porque, señores, los invito a que conozcan nuestro pueblo. Son casas antiguas de belleza arquitectónica, y que hay que verlas para poderlas sentir, porque lo que se conoce es lo que se ama. Entonces yo los invito a que amen a Yaritagua a través de sus fotografías, como lo están haciendo ustedes, a través de sus casas, que son arquitecturas hermosas. Y aquí está este libro que guarda todos esos secretos en historia, en cuentos. Este es el libro donde están los cuentos de los fantasmas, donde están los cuentos bonitos de los entierros también, no nada más de fantasmas, también de los entierros, porque en esas casas antiguas, en casi todos los pueblos venezolanos se dice que existen tesoros, y con ello no los invito a que dañen las casas. Mucho cuidado con eso. Los invito a que amen sus casas, amen su gente, siéntanse orgullosos de ser yaritagüeños.
Jamueca, ¿y de dónde venís? ¿Y para dónde vais? Sí. Maravillosa, muy humanista la respuesta de nuestra cronista, como debe ser, porque el cronista debe vivir humanamente el sitio y el espacio para poder entenderlo y hacer que cada día se quiera más. Belkis, varios libros tenemos frente a nosotros, mucho de su trabajo que merece un gran reconocimiento. Entre otros libros, háblanos de ellos ligeramente para que nuestro público y nuestros oyentes y nuestros amigos que están fuera del país conozcan una vez más la calidad de cronista que tenemos y el esfuerzo que ha hecho para que Yaritagua siga latente en el corazón de todos. Bueno, les voy a presentar este libro que fue auspiciado por la alcaldía en el gobierno anterior, con el doctor Juan Manuel Parada. Coronel de Caballería José Vicente Peña. Esto surge de una investigación de más de 30 años. Yo comencé a investigar a José Vicente Peña cuando empecé en la escuela, sí. Cuando hablábamos del municipio Peña y no sabíamos qué era, quién era, cómo se comía eso. Y allí empecé a indagar un poquito y sobre todo cuando, pasado como 10 años, porque yo estuve en la época de cuando Ricardito Gainza celebramos los 200 años del natalicio de Peña, a pesar de que yo era la más jovencita, porque eran los años 80, la jovencita. Y allí fue donde empezaron a salir lo que ellos decían. Y después empecé a buscar lo que decían los libros. Exacto. Y buscando lo que dijeron ellos, lo que decían los libros, sale este libro. Se llama Coronel de Caballería José Vicente Peña, de humilde campesino yaritagüeño a un valiente oficial de la República. Su nombre está allá en el Paseo de los Próceres, donde están los grandes. Allí está él también. Y hoy lo tenemos en el cementerio viejo, en un monumento pues que se le hizo para celebrar el día que fue trasladado sus restos de la población de Obispos, estado Barinas, hacia Yaritagua. Visítenlo. Luego tenemos el de Yaritagua, este libro tan hermoso. También, es que todos me llaman la atención y todos me gustan. Será porque son míos, porque son mis hijos. Se llama Parroquia Santa Lucía de Yaritagua, 1709-2009, o sea, 300 años de historia condensado en este pequeño libro. Este salió a la luz gracias a los amigos, porque los amigos también me han ayudado para que puedan salir. Los libros son muy costosos y realmente pues no tenemos cómo sacar los libros, pero hay quien ayuda. Y este último de esta trilogía se llama Rostros con Historia. Y es muy lindo. Tuve la oportunidad de que lo sacara una editorial nacional, El Perro y la Rana, y condensa la biografía de muchos yaritagüeños que han pasado por todos estos tiempos, pues, porque hay viejos, hay más o menos, y hay nuevos. Y hay gente con poder, hay gente sin poder, como Angelina, la abuelita que cumplió 100 años, y así escritos que no necesariamente son de gente eliteca, porque muchas veces entonces dicen, no, es que ella escribe solo de los generales, por decir algo, que no es verdad. Por último, está este que es el que está más completo. Esta es una enciclopedia de Yaritagua, una enciclopedia que comienza antes de la llegada de los españoles a la América, o sea, en la época prehispánica, hasta los años 2000, hasta creo que 2020, más o menos es la historia. Son más de 500 páginas que ustedes pueden muy bien estudiar y conseguir todo lo que vayan a buscar. Toda la historia, bueno, toda no, parte de la historia de Yaritagua está aquí condensada. Y el que ya habíamos hablado, que habla de cuentos, Los Gritos del Silencio.
No sé cuál más le llama la atención, profe. Bueno, mira, es que en verdad ese número de libros deja uno más lleno de yaritagüeñidad, porque ahí en cada página conseguimos nuestros recuerdos, nuestras vivencias, nuestros familiares, nuestros espacios, toda la Yaritagua que nosotros ayer conocimos y la que no conocimos. Entonces, a través de esta lectura, que gracias al trabajo de nuestra querida cronista, podemos decir cada día nos sentimos orgullosos de ella y de ser yaritagüeños. Muchas gracias. Bueno, por ejemplo, acá en el del Grito del Silencio hay una historia que era de un señor, ahorita no recuerdo su nombre, que escribió sobre las mujeres hermosas de Yaritagua. Y nos contaban, nuestros abuelos nos decían, que Yaritagua se caracterizaba por tener mujeres tan hermosas que los hacendados venían a pernoctar unos días a Yaritagua solo por conocer muchachas bonitas. ¿Qué les parece? Bueno. Cuando yo escribo eso me dice, es que todavía hay. Ah, bueno, no sé. En este libro es de otros lares. Y vieron como bonito lo que yo escribo, porque también soy poeta. Bueno, eso es nuevo. La poesía entró después. Y escribí el amor entre el adiós, el amor entre el odio y el rencor. Y la incluyeron dentro de este libro que salió a nivel latinoamericano. De estos tengo como 5, más o menos, 5 libros que han salido a nivel de Latinoamérica y de toda América. Qué maravilla. Bueno, tenemos frente a nosotros, al lado de nuestra cronista, una gama de material que enriquece desde luego nuestro gentilicio y enriquece el alma cuando vemos en sus páginas un recuerdo, una visión de la Yaritagua de ayer y de hoy. Y hablando de la Yaritagua de ayer y de hoy, se nos acerca al hoy muy inmediato, ese 19 de noviembre, una fecha sumamente interesante y una verdadera joya histórica, porque si bien es cierto que el remanso, el amor, el recuerdo, la remembranza y tantas cosas bonitas de Yaritagua deben ir acompañadas de la legitimidad como tal, porque el soporte legal, institucional, la posesión de tierra y el derecho a sentirlos en el terreno nuestro nos hace crecer más y nos da más fortaleza para seguir luchando unidos por este pueblo. Un 19 de noviembre para Yaritagua significa el renacer de la seguridad donde estamos. Un 19 de noviembre no es otra cosa que el afianzar esa legitimidad como pueblo que ayer se logró. Pero no debo ser yo quien explique, quien me extienda en este tema. Es nuestra querida cronista quien nos va a hablar el 19 de noviembre, su creación, nuestro cabildo y aquel famoso regidor que dio pie a tanta bella actividad. Belki, cuando quiera. Bueno, realmente es una historia larga, sin embargo, este es un programa que debe tener inmediatez y debe ser corto. Quiero resumirlo lo más que pueda, pues, pero que quede claro en el entendimiento de nosotros los yaritagüeños. El día 19, ¿por qué se escoge el 19 de noviembre? Así es. Ajá. Resulta que no es que empieza Yaritagua con el 19 de noviembre, como piensan algunos, y es que antes no había gente en Yaritagua. Sí, sí había. Es que han habido hasta cuando llegó Cristóbal Colón, había gente. Y se llamaba Yaritagua, tenía su nombre propio, Yaritagua, pero las tierras eran indígenas, porque déjeme decirle también que somos un pueblo comunal. Eso está de moda hoy en día, pero fíjese, cuando los indígenas se hablaba de comunal, hacíamos trabajos en Cayapa, todos nos uníamos en un solo fin, y así ha sido Yaritagua siempre, porque en estos días escribí sobre un sacerdote que llegó a Yaritagua, que fue el primer sacerdote, Juan Simón Jaramillo se llamaba, llegó en 1691 a estas tierras, y él fue el que era un licenciado, fíjense que un licenciado, de nosotros creemos que antes no había universidad,
porque como aquí no había universidades, sino que empezaron en el 2000 o ayer, creemos que la universidad empezó ayer. No, las universidades son antiguas, lo que pasa es que nuestra historia es nueva. Los nuevos en esta historia grande somos nosotros. Bueno, ese licenciado empezó a trabajar con los indígenas porque era un pueblo de doctrina. O sea, aquí vino un capitán, vino solo a hacer una hacienda, que fue la hacienda Urmiquiri, que todavía está en pie. Cuando este señor va a construir, se encuentra que los indígenas que estaban aquí se habían ido y se habían replegado y se habían alejado pues de lo que era el contexto llamado Yaritagua. Entonces él trajo 40 familias indígenas de Humocaro, es decir, del Tocuyo, las trajo a Yaritagua. Esas familias muchas veces confundimos, que creemos que los ajaguas, los gallones, los cayones y los... Bueno, eran 4 ramas étnicas que vinieron a Yaritagua. A veces creemos que esos son los que nos crearon, como que eran los que vivían aquí. No, los que vivían aquí está clarito que eran aracuacos y se llamaban caquetíos. Los ajaguas y los cayones y los gallones llegaron después, y los camargos eran 4. Esos llegaron 40 nada más, pero esas 40 familias, pasados 30 años, ya eran muchos, porque algunos vinieron chiquitos, pero otros nacieron en Yaritagua. Estos que nacen en Yaritagua se unen en un cabildo, en un primer cabildo que hubo. Y ahí sí podemos hablar de un primer cabildo, porque no había nada y empieza a formarse el pueblo. Y por eso es que no hablamos de fundación, sino de formación legal. Formación legal. El dueño de la hacienda no podía ya llevar tanta gente para el Tocuyo a recibir la bendición de Dios, porque aquí no habían capillas, y les da permiso para hacer una iglesia. No es la iglesia que tenemos hoy en día, por supuesto, era una capilla de tierra, de barro, de bareque, y en esa pequeña capilla estaba sola, y hay que traer entonces a un sacerdote. Y es allí cuando viene Juan Simón Jaramillo a Yaritagua, que lo manda entonces la diócesis, porque la iglesia también ya estaba conformada, porque la iglesia que nos llega para acá es la que viene de España. Entonces, la iglesia manda al primer sacerdote. Ese primer sacerdote se llamaba cura doctrinero. ¿Por qué? Porque era una doctrina. Así es. Posteriormente, para que el pueblo fuera legal, tenía que ser una parroquia. Entonces estas personas diligentemente empiezan a hacer las diligencias, pues como digo, para que sea creada la parroquia. Y se crea la parroquia en 1707. Entonces ahí sí viene el sacerdote de la parroquia, un párroco. Y fíjense, habría que profundizar más, pero no lo voy a hacer hoy. Claro. ¿Qué es un cura doctrinero? ¿Qué es un párroco? ¿Qué es un presbítero? Bueno, eso lo pueden averiguar mejor. Entonces, bueno, este párroco llega a Yaritagua y es el primero que nos llega al pueblo. Entonces, al estar la parroquia y al estar ya las tierras habían sido donadas al pueblo. ¿Cuándo se las donaron? El 19 de noviembre de 1699. Y por eso esa fecha se escoge, porque ese día vino el corregidor de pueblo, que nunca iba a los pueblos pequeños, sino que estaba como un gobernador en un sitio, en una de los pueblos más grandes. Se traslada a Yaritagua con todas sus pompas, es decir, viene con sus carretas, con su gente, con muchas personalidades, a entregarle la propiedad de la tierra en un documento. ¿Quién mandó el documento? El rey. Entonces, ¿por qué queremos negar que nosotros tenemos sangre española y que estamos mezclados? No podemos negar eso, porque somos eso, una mezcla, la indígena, la negra y la blanca. Entonces, en ese momento, ¿quiénes mandaban? Los españoles. Sin embargo, cuando estos indígenas
van a las autoridades a reclamar las tierras de Yaritagua, fueron oídos y se las entregaron a los indígenas. Eso es algo inédito. Y Yaritagua tiene esa historia tan hermosa que la desconocemos. Claro. Entonces, un cabildo de indios es el que logra que las tierras de Yaritagua nos pertenezcan hoy día y las tierras sean municipales. Entonces, ese día, 19 de noviembre, ocurre esa gran fiesta. Fue una fiesta que duró varios días, que los indígenas celebraron junto a los blancos y a los negros y a todos los que estaban aquí. Porque si nosotros hacemos una fiesta el 13 de diciembre, todos la disfrutamos. No, usted no se alegre, no haga sonrisa, porque a usted no le toca. No, todos nos alegramos y si tenemos comida, seguramente hubo comida, baile, qué sé yo, qué cosas, cómo lo celebraron. Pero fue una fiesta. Y por eso el Día de Yaritagua lo vamos a celebrar siempre. ¿A partir de cuándo lo estamos celebrando? Sí, a partir de hace poco, apenas 26 años. Tenemos celebrando el Día de Yaritagua. ¿Y con qué alegría? ¿Verdad? Tenemos que celebrarlo. Tenemos que buscar esa identidad, esa idiosincrasia para celebrar el Día de Yaritagua con amor, con identidad con esa gente, con empatía, con esos primeros pobladores que estaban en Yaritagua. Bueno, maravilloso. Fíjense ustedes con este breve paseo, como dice nuestra cronista, es así porque el 19 de noviembre propicia el momento para parafrasear una frase de Raúl Domínguez, también un gran investigador, un historiador, que nos decía: Yaritagua tiene nombre de mujer. Entonces nos sentimos muy satisfechos, muy orgullosos de ser yaritagüeños y que las mujeres bellas de nuestro pueblo sigan haciendo alarde de esa belleza, aunque pasen los años. Para nosotros estas mujeres siguen siendo bellas y una estrella y una alegría en el corazón de cada uno de los hombres que conformamos esta tierra de Santa Lucía. Y hablando de Yaritagua, para el 19, ¿qué tenemos, Belki? ¿Qué tiene usted programado como cronista o con las autoridades municipales? ¿Qué se ha planificado que usted conozca hasta estos momentos? Bueno, como siempre, el Día de Yaritagua hacemos la ofrenda floral, hacemos la sesión solemne por parte del Consejo Municipal, que es el ente que debe celebrarlo bien alto, junto con el alcalde, por supuesto, que es la primera autoridad. Porque, fíjense, es un cabildo de indios el que nos da la propiedad de la tierra. ¿Y quiénes? Eso se convierte hoy en día en el Consejo Municipal. Yo estoy segura que allá en el Consejo Municipal, en la calle 14, entre carreras 6 y 7, en la famosa calle Londres, va a haber todo el apoyo para celebrar en grande esta fecha. Y por supuesto de parte del alcalde igual, porque es una fiesta municipal, es una fiesta que nos llama. No llaman los de Lara, no llaman los de San Felipe, llama a los de Yaritagua, a los yaritagüeños, a los del municipio Peña, a celebrar por toda la ley, por todo lo grande, como lo celebraron esos indígenas el 19 de noviembre. También ese día es día de la bandera municipal, de la bandera municipal. Entonces estamos preparando un pequeño desfile y una parada militar para rendirle honores a nuestra bandera. Celebramos el Día de Yaritagua, pero también vamos a celebrar el Día de la Bandera Municipal. Maravilloso, muy bueno. Y retomando la presencia del Cabildo, hay un nombre que no puede quedar por fuera, que es el de Juan Bernardo Nahaca. Háblanos de él, Belki. Bueno, hablar de Juan Bernardo Nahaca es hablar de la yaritagüenidad. Él es uno de los que jóvenes, tenía apenas como 30, no llegaba a 50 años, 30, 40 años, indígena que nació pues de esas 40 familias que llegaron.
él junto con varios hombres, varias personas, entre ellos también estaba Dionisio Alvarado, Juan Cuica, habían otros personajes allí muy importantes que no los nombramos, sí, pero con Juan Bernardo están nombrados todos. Es así. Juan Bernardo fue aquel hombre que en 1600, imagínense el tiempo, 1690, llegando a los 1700, se embraguetó junto con 2, 3 más, no se iban toditos, sino una comisión tenía que ir a Caracas, donde estaban las autoridades de ese momento, que unas eran eclesiásticas, otras eran religiosas y otras eran pues las civiles, donde estaban las fuerzas vivas, estaban en Caracas, como sucede todavía hoy en día. Otra parte, había que hacer las diligencias en Barquisimeto, tiempos donde no habían carros, no habían bicicletas, no habían motos, sino que eran burros, caballos, carretas y los pies. Esa gente se iban a pie de aquí, pasando ríos, pasando montañas, para llegar a donde estaban las autoridades, que eran las que podían darle la legalidad a Yaritagua. Y sin embargo no vieron obstáculos para llegar hasta allá y poder darnos esa hazaña. Eso es una hazaña, y cuando revisamos la historia de Venezuela, conseguimos que quizás el primero de los juicios que ganan los indígenas a su favor, porque eran momentos donde los que ganaban eran los españoles, claro, eran leyes españolas, leyes indianas, pero siempre ganaban era el español. Sin embargo, tenemos esa virtud de tener a un Juan Bernardo Naaka, que hace poco es que se está sonando, ¿verdad?, su nombre, y por eso desconocemos tanto de él, pero muy pronto vamos a tener también un libro de Juan Bernardo Naaka, se lo ofrezco. Bueno, qué maravilla. Fíjense ustedes, en esta entrevista particularmente, pues, y sé que el resto de radio oyentes y los muchachos que están formando parte del equipo conjuntamente con esas redes que nos están observando por allí, se están nutriendo de toda la gama de historia que nuestra querida cronista, en una síntesis muy espectacular, nos ha puesto una vez más en el camino de la yaritagüenidad y del conocimiento de lo que se necesita para amar y querer este pueblo. No podemos cerrar el programa sin dejar las puertas abiertas para la cronista. Debemos continuar trabajando de esta manera. Debemos continuar estas entrevistas con nuestra gente conocedora de diferentes aspectos, y que cada vez que nosotros vayamos a salir demos un testimonio de este terruño para que los yaritagüeños se enteren. Por ejemplo, no puede llegar el día de Santa Lucía sin que se hable, aunque sea algo corto, de esa Virgen de los Ojos Bellos de la iglesia ligeramente, y es nuestra cronista, quien la que nos va a deleitar y nos va a llenar y nos va a nutrir con esa información que ella muy bien tiene y que nos va a dejar en una tarde o en una mañana cuando esté a su disposición, porque sabemos que es una persona altamente ocupada, ya que el ser cronista conlleva a atacar diferentes sectores y diferentes aspectos del espacio donde convivimos. Gracias, mi querida profesora, y que estemos siempre en esta lucha para el crecimiento de la Yaritagua tricentenaria y la formación de nuestra juventud. Así es, muchas gracias. Bueno, siempre a la orden. De verdad que el trabajo no es fácil, pero lo vamos haciendo poco a poco. Quizás no hemos dado brincos, saltos enormes, pero poquito a poco hemos ido haciendo un trabajo que después de que ya no esté aquí va a ser reconocido por las generaciones siguientes. Para que cierre el programa, nuestro gran amigo Luis Pimentel, quien dejará finiquitado esta jornada extraordinaria cuando el Centro Fotográfico corre ese cortinaje histórico en la voz de nuestra cronista, nuestra querida doctora Belkis Montilla. Gracias.
Yaritagua, brava tierra, nunca te podía olvidar, porque en mi sangre hay aroma que le dio el cañamelar, porque fuiste luna llena que alumbró un día mi sendero y una en que me arrollaron con tonadas del veguero. Yaritagua, amor y canto, tierra de trapiche y sol, va floreciendo en tu historia bajo un cielo acogedor, va floreciendo en tu historia bajo un cielo acogedor. De ti yo suspiro, Yaritagua en mi canción, y al regresar a tus valles que son dulzura y primor, como el sueño encendió turbio que desborda de emoción, porque todavía en sus aguas palpita mi corazón. Yaritagua, amor y canto, tierra de trapiche y sol, va floreciendo en tu historia bajo un cielo acogedor, va floreciendo en tu historia bajo un cielo acogedor. Bueno, continuamos en este tercer y último segmento de su programa Hablemos de Fotografía. Hoy en la grata compañía de la cronista de nuestra ciudad, de nuestro pueblo, como lo es la profesora Belkis Montilla Escalona. Pero yo quiero saber si estos libros, ¿dónde los conseguimos? Aparte de la librería, por supuesto, pero los conseguimos en las redes, los conseguimos en alguna parte. ¿Tienes alguna dirección electrónica? Su oficina acá en Yaritagua, ¿dónde funciona la oficina de la cronista? Cuénteme algo de eso, por favor. Bueno, la unidad de la cronista funciona en Los Carrascosa, edificio Los Carrascosa, en la carrera 8 con calle 19. En ese edificio que tiene tanta historia para nosotros y tanto significado. Allí les esperamos. Estos libros están a su disposición en esa oficina, junto con mi querida asistente Norma Lara. Y allí siempre estamos personajes de Yaritagua como el señor Víctor Suárez o el señor Enrique Medina, o muchas veces nos visitan otras personas que enriquecen pues todo lo que allí se conversa. De allí salen muchas historias. Vamos a verle saludar a Norma. Claro, un saludo a Norma, al señor Enrique que está por fuera, al señor Víctor, también al compadre Adolfredo Varela, quien siempre también es asiduo. Nos llevan historia. Otras personas van a llevar objetos. Allí hay algunos objetos que formaron parte pues, de esa historia que hoy nosotros contamos. Entonces los invito por allá. En cuanto a los libros, los pueden buscar pues, en la oficina, si no se consigue en la librería, pero también podemos buscar un grupo de Facebook llamado Yaritagua y su patrimonio cultural. Muchas historias de las que están contadas aquí, están contadas allí, a nivel digital. Entonces pueden buscar en esa página y allí conseguirán algunos aspectos relacionados con el municipio Peña. Me parece muy interesante. Le doy las gracias en nombre del Centro Histórico Fotográfico, en nombre del profesor Jesús Delgado, en nombre de nuestro editor y productor, como lo es Bernal Castillo, y por supuesto mi persona. Estas puertas están abiertas para usted las veces que usted quiera hacernos 7, ni 8, ni 9, ni 10. Todos los números son suyos. Todos los números son suyos, sí señor. Así que profesora, para la despedida de este programa. Soy yaritagüeña. Me gusta decir a Huesca, ¿cuándo llegaste? ¿Y cuándo te vas?
Santa Lucía bendita, acompáñame en mi vida de tarde y de mañanita. Échame tu bendición para viajar por el mundo con mis sueños e ilusión. ¿Por qué con mi sueño e ilusión? Pues soy eso, una ilusa que cree en mi pueblo. Pero yo estoy segura que algún día nosotros vamos a hacer esa punta del iceberg que siempre hablamos, va a surgir y Yaritagua va a ser un pueblo grande, un pueblo lleno de bondad y lleno de historia para mostrársela a las generaciones futuras. Porque soy yaritagüeña, me gusta decir a Muesca, ¿cuándo llegaste? ¿Y cuándo te vas? Yaritagua, pueblo mío, nunca te podré olvidar. Guaremal con su balneario, la cruz del capuchino. Encrucijada y Carmelero, Uribeque, Aguaviva, Calle Londres, el Trocadero. Soy yaritagüeña, me gusta decir a Muesca, ¿cuándo llegaste? ¿Y cuándo te vas? Ponerme ropa bonita y bailar en un tucero con un muchacho buen mozo que llegó ayer del tranquero. Soy yaritagüeña, me gusta decir a Muesca, ¿cuándo llegaste? ¿Y cuándo te vas? También recuerdo a tu gente, Pobre Negro y Juan Montilla, Saturno y Celedonio, Sebastián y Julio Roja, El Mocho y Pablo Díaz, Cesario y Pedro Julián, hombres recios y afamados, gente buena y muy cordial. Soy yaritagüeña, me gusta decir a Muesca, ¿cuándo llegaste? ¿Y cuándo te vas? Me traje todo lo tuyo, tu aroma cañamelar, mastranto y jazmín floreado, tus casas tan imponentes de la 8 y de la 7, tu plaza con sus maporas, tu cerro tan imponente. Bueno, eso lo escribí para Yaritagua, porque eso es Yaritagua. Bueno, profesora, ¿cuándo venís? ¿Cuándo te vas? ¿Cuándo llegaste? ¿Cuándo te vas? Así que bueno, gracias profesora por estar acá con nosotros. Ha sido un gran placer tenerla acá en nuestro programa Hablemos de Fotografía. Recuerden que esto se transmite todos los sábados de 8 a 9 de la mañana a través de Clarín 98.7 FM. También lo pueden encontrar ahí colgado en nuestro canal de YouTube, Centro Histórico Fotográfico Yaritagua, así es fácil. Así que bueno, la invitación es para una próxima oportunidad. Recuerden que este programa, cortesía del Centro Histórico Fotográfico Yaritagua, funcionando acá en la Casa de la Cultura José Pepe Blanco Peñalver de Yaritagua. También cortesía de los amigos de La Vida en Rosa, donde un postre y un buen café a cualquier hora del día siempre será un placer. En la producción del programa, el profesor Jesús Delgado. Edición y montaje, Virnel Castillo. Acá en la locución y conducción, Luis Alberto Pimentel. La invitación es para una próxima oportunidad, cuando estaremos nuevamente acá en un programa, una nueva edición de Hablemos de Fotografía, donde cada imagen cuenta un capítulo de nuestra identidad. Hasta una nueva oportunidad. El Centro Histórico Fotográfico Yaritagua pone a tu disposición varios canales de contactos. Canal de WhatsApp, Centro Histórico Fotográfico Yaritagua, Instagram, Facebook y YouTube, @CHF Yaritagua, correo electrónico chfyaritagua@gmail.com. Tu imagen puede ser parte de nuestra historia.